Ok, buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario en que me estén viendo. Por el momento, hoy es día para mí. Vamos a iniciar con un ejemplo de análisis de una base de datos simulada, como es la que tengo acá. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer es crear una carpeta. Vamos a colocarle el nombre de carpeta de trabajo. Y vamos a colocar el Excel dentro, el Excel que nos hemos descargado de nuestro formulario dentro de la carpeta. ¿Sí? Al abrirla, vamos a encontrar que está vacío y solo tiene esta base de datos. Muy bien, ahora vamos a abrir la base de datos para examinarla. Y aquí nos vamos a encontrar con una base de datos bastante particular. Como les digo, esto es simulado, ¿ya? Hay marcas temporales, ¿no? De cuándo fueron aplicados estas pruebas. Está el consentimiento informado, ¿sí? Está la edad que los participantes han referido, el sexo que han referido y las preguntas que corresponden a cada uno de las evaluaciones. En este caso, vamos a tener variable 1 y variable 2, ¿no? Con el inicio de los números 1 en cada una de las preguntas. Dependiendo de cómo hayamos configurado nuestro formulario, vamos a tener distintos tipos de inicio, pero en términos generales es algo que vamos a recibir eh, en la mayoría de los casos. Ok, entonces para empezar vamos a evaluar si todos han dado su consentimiento para participar. Y lo primero que notamos es de que algunas personas han marcado no y aún así han contestado las preguntas. Entonces aquí tenemos un error en la configuración del formulario, ¿no? Mi recomendación sería eliminar esto porque en realidad la persona no está dando su consentimiento para participar del estudio, ¿sí? Como esto es una base de datos simulada, solamente tengo hasta 89 datos. En realidad esta base de datos era mucho mayor, era de 600. Entonces estamos obteniendo algunos datos particulares que me parecieron bastante importantes con la finalidad educativa, con fines académicos. Respecto a la columna edad, nos podemos dar cuenta que la persona respondió un número mayor. No es posible que un ser humano tenga 222 años. Puede ser un error al momento de tipear, ¿no? Por lo tanto, yo sí estoy seguro, o por lo menos a través de una deducción eh, sencilla, puedo darme cuenta que quiso escribir 22 años. ¿Sí? Entonces hago la modificación porque yo sí tengo la certeza de que ese dato correspondía a 22 años. Si no tengo esa certeza, lo mejor en estos casos sería borrar. ¿Sí? Vamos a ver un caso más adelante que vamos a tener que borrar. También cabe la posibilidad, aquí en la columna sexo, me acabo de dar cuenta, que tenemos una respuesta vacía, ¿no? Una respuesta NA, un valor nulo. Entonces, eso también se deja así como está porque esa respuesta no fue contestada. Y por acá me parece... Ah, no, bueno, lo borramos en el camino, ¿no? Pero, a ver, supongamos, este es número 18, ¿no? Pero supongamos que en realidad la persona escribió este número. Si se trata de estudiantes universitarios, sí es probable que alguien tenga 65 o 64 años, pero no estoy seguro efectivamente de qué edad tuviera, ¿no? Entonces, en estos casos, sí, yo recomiendo borrar, ¿sí? El número anterior que estaba aquí era 18, así que ahí nomás lo dejamos tal cual estaba referido. Luego, a nivel de sexo, tenemos
este espacio vacío y lo vamos a dejar ahí, ¿ya? Para fines educativos también voy a borrar uno de estos datos para saber qué hacer cuando nos falta un valor numérico en el caso de edad, ¿sí? Bueno, vamos a continuar. Respecto a la conversión de las respuestas Likert, ¿sí?, hacia valores numéricos, vamos a considerar aquí variable 1. Voy a ponerle variable A, VA, pregunta 1, ¿sí? Voy a colocarle variable A, pregunta 2, variable A, pregunta 3, variable A, pregunta 4 y variable A, pregunta 5. Esto va a cambiar automáticamente porque lo que hice es posicionarme en la celda, ir hacia el puntito verde que se encuentra aquí. Voy a hacerle zoom para que ustedes lo vean mejor. Darle clic y sin soltar arrastro los números hasta que tenga cubierto todas las preguntas de la variable A. ¿Correcto? Luego en este otro que también tiene 5 preguntas voy a aplicar lo mismo. Voy a ponerle variable B, perdón, variable B1, me acerco, busco el puntito verde, la crucecita cambia de forma, se hace una cruz negrita, doy clic y arrastro el mouse para que me lleve hasta variable B5, ¿no? Hasta llegar a la variable B5. Ok, ya tengo los nombres de mis ítems, ¿sí? También recomiendo revisar si es que algún ítem es inverso, ¿sí? Si hay ítems inversos, recomiendo subrayar porque luego, en el momento de la conversión de estas preguntas a números, vamos a tener que considerar esa inversión de los datos, ¿ya? Bueno, para fines de este estudio, ¿sí?, las preguntas todas son directas y aquí vamos a colocar cómo es que están graduadas, ¿no? El número 1, para colocar número 1 tenemos que encontrar las respuestas de extremadamente insatisfecho. Para colocar número 2 tenemos que encontrar las respuestas de generalmente insatisfecho. Para colocar el número 3, indeciso. Para colocar el número 4, generalmente satisfecho. Y para colocar el número 5, extremadamente satisfecho. Así es como fue graduado para este estudio ese tipo de preguntas. Entonces, lo que yo recomiendo es subrayar o seleccionar todas las respuestas de las preguntas relacionadas a este test en esos niveles establecidos que corresponden a variable A del 1 al 5, ¿ya? Vamos a imaginar que la variable 2 es inversa, solo para hacer el ejercicio de la conversión de los datos, ¿no? Ok, entonces voy a seleccionar, puedo hacerlo con el mouse, ¿sí?, y ir hasta abajo. Pero cuando tenemos muchos datos, más de 300, a veces corremos el riesgo de que el mouse se mueva o que efectivamente no podamos seleccionar a todos a la vez. Entonces, en este caso yo recomiendo en el teclado apretar la tecla Shift y Control a la vez, ¿sí? Y luego con las teclas direccionales apretar la flechita para abajo. ¿Ya? En este momento lo voy a hacer Shift y Control para abajo y va a seleccionar toda la columna de todos los datos que corresponden, ¿sí? Ahora, para seleccionar las columnas de cada lado, yo recomiendo soltar el Shift,
perdón, yo recomiendo soltar el control, ¿sí? Seguir apretando Shift y darle clic a la flecha direccional que apunta hacia la derecha. 1, 2, 3, 4 veces, ¿no? Y ahí ya tendría todo completo. ¿Qué pasa si yo hago este ejercicio apretando control a la vez? Lo que va a hacer es llevarme toda la selección hasta el último, hasta la última columna. Y en este caso no deseo hacia la última columna. Por lo tanto, suelto la tecla control y selecciono solo hasta la columna de variable A5. ¿Sí? Correcto. Entonces, como ya tengo seleccionada estas 5 columnas, nuevamente voy a revisar esta parte que no debo perderla, ¿sí? No debo perderla de vista sobre cómo debo reemplazar los datos. ¿No? Ok. Ahora voy a ir a la sección de reemplazar. Esto se encuentra en el botón buscar y seleccionar y reemplazar. O también puedo utilizar el atajo en el teclado que es control L. ¿Sí? Ok. Al tener esto, ya puedo hacer estos reemplazos. Voy a escribir extremada insatisfecho, reemplazar por 1. ¿Sí? En este caso, el Excel no está programado para identificar mayúsculas y minúsculas, pero de todos modos yo lo hago por si acaso hubiera algún Excel en particular de que sí reconozca mayúsculas y minúsculas. Si es que quisiéramos que reconozca mayúsculas y minúsculas, podemos ir a las opciones extras en este botón y aquí darle clic en coincidir mayúsculas y minúsculas. Pero como no deseo, lo voy a dejar así para poder hacer el reemplazo. Y le doy clic en reemplazar todos. Lo que va a hacer es reemplazar todas las coincidencias que encuentre dentro de las zonas seleccionadas. ¿Sí? Si quisiéramos que reemplace en todo el documento, ahí sí no seleccionamos nada y lo va a buscar. O seleccionamos toda la hoja de cálculo y también lo va a buscar. Entonces le damos clic a reemplazar todos. Y me indica que ya ha hecho los 27 reemplazos de esa respuesta. Vamos con la siguiente, que es generalmente insatisfecho, que en este caso corresponde al puntaje 2. Muy bien. Vamos con el siguiente, que es indeciso, puntaje 3. Vamos con el siguiente, que es generalmente satisfecho, puntaje 4. Y el último es extremadamente satisfecho, que es puntaje 5. Y con eso ya hemos cubierto todas las respuestas de, de esta primera variable, la variable A. Pero nos está faltando algo. Tenemos una de las variables que es inversa, ¿sí? Entonces, al ser inversa, extremadamente insatisfecho debe valer 5. Generalmente insatisfecho debe valer 4. Indeciso sigue valiendo 3. Generalmente satisfecho debe valer 2. Y extremadamente satisfecho debe valer 1. ¿Sí? Se invierten los valores. En este caso, corremos un riesgo, ¿no? Porque a veces si le ponemos reemplazar 1 en 4, 1 en vez de 5, todos los 5 se convierten en 1, pero también se esconden los unos que ya estaban, ¿no? Entonces, aquí encontré una forma
bastante curiosa de reemplazar sin perder los datos. Que es, si yo quiero que el 1 se convierta a 5, le voy a colocar 5A. O puedo colocar cualquier otra letra, pero es una letra que codifica que ese 1 se está convirtiendo en 5. Y le voy a dar clic en reemplazar. Y solo he hecho 3 reemplazos en esta columna. ¿Sí? Aquí hay uno de ellos. Luego voy a convertir todos los 5 en 1. ¿Sí? Ahí no le pongo ninguna letra. Entonces, observen qué es lo que va a suceder en este numerito que hice previamente, el 5A. Se va a convertir en 1A. Entonces, ahí corríamos el riesgo de que se escondan los 5 cuando verdaderamente corresponde al 1. Y ahí se han hecho 18 reemplazos. ¿Sí? Entonces, ahora ya me va a ser más fácil reconocer cuáles eran unos y quiero que sean 5. Y finalmente voy a reemplazar el 1A por 5. Y ya está. ¿Sí? Ya hice el intercambio. Ahora me falta hacer el intercambio de 2 por 4 y de 4 por 2. Entonces, todos los 2 se van a convertir en 4A. Todos los 4 se van a convertir a 2. Y finalmente todos los 2A se van a convertir a 4. Esto es una de las formas en las que yo puedo utilizar el Excel para hacer la conversión de directo a inverso. ¿Sí? También hay una fórmula en el R para hacer esta conversión, por supuesto que sí. ¿Sí? Y eso también podríamos hacerlos llegar cuando sea pertinente. Hasta aquí ya trabajé sobre la variable A y ya está convertido todas las respuestas, ¿no?, a números. Y finalmente este ítem que hemos asumido de que era inverso ya está con los valores cambiados. ¿Sí? Lo propio voy a hacer con el caso de variable B. Ok, vamos entonces a continuar con variable B. En este caso tenemos una escala Likert de 7 puntos y vamos nuevamente a seleccionar y hacer los reemplazos. ¿Sí? En esta situación vamos a enfrentarnos a otro problema cuando queremos reemplazar. ¿Sí? Porque aquí tenemos una alternativa que también vamos a encontrar en otras alternativas. Llámese en desacuerdo. También vamos a encontrar esas mismas letras en la opción 1, ¿no? Totalmente en desacuerdo. O en la opción 3, ligeramente en desacuerdo. Entonces, al reemplazar en 2, lo que va a ocurrir en el Excel es que me salga ligeramente 2, porque reemplazan las palabras sin reconocer mayúsculas y minúsculas, a no ser de que, como les expliqué anteriormente, coloquemos ese punto al momento de convertir o reemplazar los datos. Bueno, tengo seleccionado ya variable B1 y variable B5, todas las respuestas. Voy a reemplazar. Y en estos casos, cuando tengo opciones de respuesta que pueden ser reemplazadas dentro de otras opciones de respuesta, yo prefiero utilizar por las opciones de respuesta más extensas hasta las más pequeñas. ¿Sí? Entonces voy a empezar con ni de acuerdo ni en desacuerdo. Y esto va a valer 4. Luego puedo ir con ligeramente en desacuerdo.
Esto va a valer 3. Y finalmente, totalmente de acuerdo. Totalmente en desacuerdo, que va a valer 1. Entonces, al escribir la opción en desacuerdo, me voy a quedar sin complicaciones al momento de hacer la conversión. Esto también ocurre cuando tenemos el nunca, casi nunca, a veces, casi siempre, siempre. Porque al momento de convertir o el nunca o el siempre se va a reemplazar. Voy a hacer el ejemplo para este lado de la escala utilizando el de acuerdo. ¿Sí? De acuerdo, 6. Toda se convierte, pero también me encuentro con esto. Ligeramente 6, totalmente 6. Que serían estas dos opciones, ¿no? Eso puede producir cierta confusión al momento de convertir los datos, pero también puede ser una situación de la que podemos salir si es que estamos concentrados respecto al tema de las conversiones de los datos o las recodificaciones. Entonces voy a escribir ligeramente 6 y ligeramente 6 corresponde al valor 5 y totalmente 6 corresponde al valor 7, que en realidad debería ser totalmente de acuerdo, ¿no? Acá me equivoqué en una letra. Ok. Totalmente. La letra E se salteó. Ahora sí. Correcto. Entonces ya tengo codificados variable A y variable B. Lo siguiente que puedo hacer es sumar mi variable A total, voy a colocarlo, y aplico la fórmula suma y selecciono los ítems, ¿sí? Posiciono el seleccionador con mi mouse y selecciono los ítems, o si tengo ítems salteados, aprieto control y selecciono los ítems salteados, ¿sí? Va a depender de cómo está diseñado la prueba. En este caso es una variable unidimensional y ahí está. Para copiar a todos los demás me posiciono aquí en el puntito verde, espero hasta que se forme la cruz negrita, le doy doble clic y lo que va a hacer es copiar a todos los demás. Ahora, ¿por qué me sale este error? El error me indica que la fórmula se refiere a un rango de números que también tienen números en las otras columnas. Es decir, solo he seleccionado estos de acá, pero me dice, oye, cuidado, ¿no? Perdón, solo he seleccionado estos de acá. Oye, cuidado, acá también hay números. Sería bueno que los sumes, ¿no? Porque el Excel es una máquina, no es una persona, no se da cuenta sobre si estoy sumando una variable o no, o una escala o no, ¿no? Entonces, en este caso, para los que les afecta este tipo de anuncios, ¿no? En que probablemente les genere cierto ruido al momento de procesar los datos, pueden seleccionar toda la columna y colocar omitir error, que por supuesto no es un error, sino es algo que el Excel lo está identificando. Luego voy a colocar variable b total y hacer lo mismo, ¿sí? Suma, puede ser en minúsculas también, y selecciono todos los ítems que corresponden a variable b para hacer la sumatoria. Una vez logrado esto y omitiendo el error, ya tengo mi base de datos limpia, ¿sí? Tengo la marca temporal, que es muy recomendable porque con esto se puede hacer una auditoría de los datos. El consentimiento informado, todos dicen sí. Tengo una variable numérica dentro
de los datos sociodemográficos, que es la edad. Tengo una variable cualitativa, que es sexo. Tengo los ítems de cada una de las dos variables y tengo la sumatoria de las dos variables. ¿Sí? Otro detalle más que estoy observando aquí es que el sexo tiene 2 puntos. Para el R, lo mejor al momento de iniciar en estas prácticas de R, cuando pasemos esta base de datos, cuando la importemos al R, lo mejor es tener solo una palabra en cada columna como título. De esa manera no vamos a entrar en confusiones de código, porque el código en R sí exige que cada uno de los símbolos vaya representando lo que vamos a pedir a través de las funciones. ¿Sí? En este caso he borrado el 2 puntos. Para personas que ya tienen un mayor uso en el programa R, los 2 puntos no van a ser una incomodidad, es más, van a poder utilizar otros tipos de símbolos para evitar de que esos 2 puntos se interpreten de otra manera en el código. Pero esto es para fines de iniciar en el uso de el software R. ¿Sí? Entonces, hasta aquí hemos hecho la limpieza de datos. En el siguiente capítulo vamos a hacer ya el análisis descriptivo. Todo esto lo guardamos dentro de esta carpeta llamada carpeta de trabajo.